Buenos días, espero se encuentren bien. En este video veremos el tema geopolítica mundial en el siglo XIX. Imperialismo. El imperialismo es una relación entre países, por lo general en forma de un imperio, basado en ideas de superioridad y aplicando prácticas de dominación, que implica la extensión de la autoridad y el control de un estado o pueblo sobre otro. Colonialismo. El colonialismo es una situación en la que un país rige o domina a otro. Por lo general, el país invadido permanece incapaz de oponerse al invasor, en lo social, económico, político, y sobre todo, militarmente. Revolución industrial. La revolución industrial o primera revolución industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y Norteamérica, y que concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico. Imperio colonial británico. El Imperio británico comprendió los dominios y colonias administrados por el Reino Unido entre los siglos XVI y XX, hasta el año 1949. Durante las primeras décadas del siglo XX, el Imperio británico abarcaba aproximadamente una cuarta parte de la población mundial y una quinta parte de las tierras emergidas. Ello lo convierte en el imperio más extenso de la historia. La India era la colonia más rica, por sus productos y su población. Imperio colonial francés. Francia tuvo varias posesiones coloniales, en varias formas, desde comienzos del siglo XVII hasta los años 1960. En su punto más alto, entre 1919 y 1939, el imperio colonial francés se extendía por el 8,7% del área terrestre del mundo. Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una confrontación bélica, ocurrida principalmente en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. El detonante del conflicto se produjo el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Como consecuencia aparecen dos alianzas: Triple Alianza formada por los países de Alemania y Austria, Hungría e Italia; Triple Entente formada por los países de Francia, el Imperio Ruso y Gran Bretaña. Resumen de la Primera Guerra Mundial. Cuando Alemania ejecuta el Plan Schlieffen en 1914, e invadió Francia, se inició la sanguinaria Batalla del Marne. Los franceses contuvieron a los alemanes, pero estos evitaron replegarse, iniciándose así la cruenta Guerra de las Trincheras. En 1916, los alemanes intentaron tomar la fortaleza francesa de Verdun, pero también fracasaron. El mismo año, ingleses y franceses lograron derrotar a los alemanes en la batalla de Somme. En el frente oriental, Alemania atacó a Rusia y la derrotó en las batallas de Tannenberg y de los lagos Masurianos. En 1917, los comunistas rusos derrocaron al zar Nicolás II y firmaron el Tratado de Brest-Litovsk, restableciendo la paz con Alemania. El retiro de Rusia fue compensado con la incorporación de Italia y Estados Unidos al bloque de la Entente. En marzo de 1918, Alemania lanzó una ofensiva en el frente occidental, pero los anglo-franceses los vencieron en la segunda batalla de Marne, y con la ayuda de las tropas estadounidenses hicieron retroceder a los germanos hasta obligarlos a firmar su rendición en el armisticio de Compiègne el 11 de noviembre de 1918. Consecuencias de la guerra. Económicas. La guerra en Europa provocó un fuerte deterioro en su infraestructura urbana y rural, pérdida de mano de obra y un gran endeudamiento para poder solventar su abastecimiento, crisis agrícola y de producción causando pérdidas de mercado. Las potencias europeas perdieron su superioridad económica. Estados Unidos surge como potencia mundial, ya que no sufrieron pérdidas en su territorio y se enriquecieron con los financiamientos realizados. Políticas. Los acontecimientos de la guerra exigió a los gobiernos tomar decisiones rápidas. Además,
concentraron mayor poder, lo que atentó contra los principios del liberalismo. Al término de la guerra, surgieron fricciones entre los países vencedores, pues algunos quedaron inconformes con el reparto colonial, y otros chocaron por el interés que tenía en las zonas petrolíferas del Medio Oriente. Surgieron conflictos por las delimitaciones fronterizas entre algunos países. Se funde la Sociedad de las Naciones para preservar la paz y la cooperación mundial. Surgen nuevos países independientes, al desaparecer el Imperio Austro-Húngaro, como Yugoslavia, Austria, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Estonia y Finlandia. Sociales, pérdida de más de 10 millones de vidas, además de lisiados y enfermos, las epidemias y condiciones de hambre y miseria que padeció la población, las protestas del proletariado, que al demandar mejores condiciones de vida, fortalecieron el movimiento obrero, la participación de la mujer, que demanda mejores condiciones laborales e igualdad de derechos. Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones, extraoficialmente, Liga de las Naciones, fue un organismo internacional creado por el Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919. Se proponía establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Aunque no logró resolver los graves problemas que se plantearon en los años 20 y 30, es importante porque fue la primera organización de ese tipo de la historia, y el antecedente de las Naciones Unidas. Revolución Rusa. La Revolución Rusa agrupa todos los sucesos que condujeron al derrocamiento del régimen zarista, y a la instauración preparada de otro, leninista. El zar se vio obligado a abdicar y el antiguo régimen fue sustituido por un gobierno provisional durante la Primera Revolución de febrero de 1917. En la Segunda Revolución, en octubre, el gobierno provisional fue eliminado y reemplazado con un gobierno bolchevique comunista, el Sovnarkom. Gran Depresión. La Gran Depresión, también conocida como Crisis del 29, fue una crisis económica mundial que se prolongó durante la década de 1930, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que se analicen, pero en la mayoría comenzó alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de la década de los años 30 o principios de los 40. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y la que afectó a mayor número de países en el siglo XX. En el siglo XXI ha sido utilizada como paradigma de hasta qué punto se puede producir un grave deterioro de la economía a escala mundial. Con esto llegamos al final de este video. Iniciamos definiendo conceptos como imperialismo, colonialismo y revolución industrial. Vimos el tema de la Primera Guerra Mundial y por último vimos temas de Sociedad de las Naciones, Revolución Rusa y la Gran Depresión. Gracias, y que esté muy bien.